suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que nos llama a la conversión esté con vosotros. Antes de celebrar estos sagrados misterios, este encuentro con el Señor que instituyó la Eucaristía para ser nuestra salvación, para comunicarnos vida y vida abundante, reconozcamos que no lo merecemos. Somos pecadores, frecuentemente desoímos y desobedecemos las palabras del Señor, no damos los frutos que Él espera y por lo tanto necesitamos el perdón de Dios y su gracia para convertirnos. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir con los corazones limpios por el santo esfuerzo purificador de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron. Le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camello goma, bálsamo y resinas de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar, unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla,
hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordar las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordar las maravillas que hizo el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Para narrar esta parábola, Jesús echa mano de una imagen que era ya conocida en el Antiguo Testamento. De hecho, hacía unos 500 años, Isaías había contado la alegoría de la viña. En ella, el tema estaba centrado sobre todo en que la viña, o sea, el pueblo de Israel, no producía sus frutos. Producía, en lugar de uvas buenas, agrazones, uvas que no se podían comer. Y este era el tema central, pero las circunstancias las mismas. También allí se hablaba del amigo que tenía una viña y la cuidó, le construyó la valla alrededor, la decantó, quitó las piedras, construyó una torre, un lagar, pero aquella viña no producía fruto. Es siempre, por lo tanto, una lección para nosotros, y cuando Jesús toca este tema de la viña, implícitamente está haciendo alusión también a que el pueblo de Israel en su tiempo seguía sin producir los frutos que Dios esperaba de él, porque estaban rechazando lo que se les enseñaba. Se habían centrado en una religiosidad centrada en los hechos externos,
y el corazón, como Jesús les dijo en alguna ocasión, estaba lejos de Dios. Pero esto es un reproche que Jesús sigue lanzando a todas las generaciones una tras otra, también, por supuesto, a las nuestras. También podemos preguntarnos, debemos preguntarnos, ¿estoy dando yo los frutos que el Señor espera de mí? ¿He dado ya muestras de conversión? ¿He ido suprimiendo vicios, pecados? ¿He ido adquiriendo virtudes? ¿Me he ido acercando a la santidad que Dios espera de mí? Pero cuando Jesús cuenta esta parábola, como digo, aparte de dar, por supuesto, el sentido que tenía en el uso que hacía de ella Isaías, aquí él se va a centrar no en los frutos, que sí hay frutos, sino en que los que habían arrendado la viña no dan esos frutos al dueño. Y no solamente no lo dan, sino que cuando envía a sus criados los tratan mal, incluso matan a alguno. Y por último, el hijo. Es evidente que aquí Jesús está usando la parábola para hacer una lectura de la historia de Israel. En la historia de Israel había ocurrido esto. Los criados que el Señor había enviado para llamar a su pueblo a la conversión, léanse los profetas, fueron maltratados, incluso se les dio muerte, simplemente porque estaban exigiendo una fidelidad a la alianza con el Señor. Y cuando llegó el Hijo, y Jesús lo anuncia por adelantado, lo van a matar. Lo sacan fuera de la viña y lo matan. Jesús está aludiendo quizá a que para matarlo a él lo sacaron fuera de las murallas de la ciudad, al monte Gólgota, donde lo mataron. Está, por lo tanto, hablando de la ingratitud del pueblo de Israel y muy especialmente de sus dirigentes. Pues de la misma manera, hasta hoy, llega el mismo reproche de Jesús. No tenemos, al parecer, remedio. La humanidad sigue rechazando al que ha sido enviado. Y al que ha sido enviado no para hacer daño a nadie, ni siquiera para exigir ni tributos ni nada por el estilo. Ha sido enviado para salvar y ha sido enviado dando su vida. Ha sido enviado para amar a la humanidad. Hemos escuchado en el versículo antes del Evangelio esa frase del Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Y por esto se rechaza a Jesús, por esto se quiere evitar, borrar todo vestigio de él, de lo que él dice, por eso se le quiere quitar importancia a todo lo que huela a Jesucristo y al cristianismo. ¿Qué mal ha hecho él al mundo? He ahí el acento sobre el que está poniendo Jesús sus palabras. Se trata del rechazo a él, al Mesías. Pero es que ese rechazo, por desgracia, también lo podemos estar viviendo los que, sin embargo, nos llamamos cristianos. Ese rechazo se vive cuando no hacemos de él el centro de nuestra vida, y tenía que serlo, y así nos lo ha dicho. Él es la vid, nosotros somos ramas que tendríamos que estar muy unidos a él, pero quien da los frutos es él, quien hace que las ramas florezcan es él. Si no estamos unidos a él, lo estamos de alguna manera rechazando. Pero es que hay además un rechazo formal de sus enseñanzas. Jesús se va a quejar en alguna de sus parábolas: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha y cumple mis palabras. El que escucha y cumple. Hay un rechazo, por lo tanto, de Jesús cuando o no queremos ni siquiera escuchar
o cuando, aun cuando escuchemos, sin embargo, no ponemos en práctica lo que nos dice, casi ni lo intentamos. Porque quien lo intenta, al menos, aunque no lo consiga del todo, al menos está siendo consecuente. Pero ¿y cuando ni siquiera lo intentamos? ¿Y cuando nos limitamos a escuchar como quien escucha un cuento? ¡Uy, qué bonito! Pero no se da cuenta de que está afectando a algo que teníamos que hacer en nuestra vida. Por lo tanto, pues podemos o tenemos quizá que acusarnos de que hay un cierto rechazo de Jesús también por nuestra parte. La primera lectura que hemos escuchado, la historia de José, de alguna manera constituye el telón de fondo acerca de esta intención de Jesús al narrar esta parábola, porque José, de alguna manera, se convierte en un antecedente de lo que va a ocurrir con Cristo. Sus hermanos querían matarlo. Afortunadamente hubo 2 de ellos al menos que se opusieron y no ocurrió así. Y de esta manera, a pesar de su maldad, a pesar de lo que hicieron, la providencia del Señor salió triunfante, porque José efectivamente fue llevado por estos ismaelitas hasta Egipto, donde a su vez lo vendieron como esclavo y que terminó siendo el ministro fundamental del faraón al haberle interpretado sus sueños, etc. Y de esta manera José estuvo en condiciones, después de socorrer a sus mismos hermanos que lo habían querido matar, proporcionándoles el alimento que en su tierra en aquel momento no había por la carestía. Y es otra lección importante para nosotros, la que de la providencia de Dios hace que la historia, a pesar de que nosotros la estropeemos con nuestras maldades, pero sigue siendo llevada en sus hilos fundamentales por Dios, que es el Señor de la historia, y que Él, como decía Santa Teresa de Jesús, escribe derecho, incluso con líneas torcidas. Ahora mismo pues estamos una vez más siendo testigos de la maldad de la humanidad en distintos campos. Por supuesto las guerras, y no solo la de Ucrania, que esa, porque nos puede estar afectando a todos, como egoístas que somos, quizá nos preocupe más, pero ¿y las guerras olvidadas de las que nadie habla, pero que se están produciendo en otros puntos de la tierra? Y las violencias de cada día, y así tantas y tantas cosas. Pues a pesar de todo eso, a pesar de todo, la historia sigue guiada por Dios, que con su providencia sabe sacar bienes de los males que nosotros cometemos. El mayor crimen de la historia, la muerte de su Hijo, se ha convertido en la fuente de la salvación para toda la humanidad. Cristo, muerto por nuestros pecados, nos da vida a todos. Por lo tanto, y una vez más, se nos invita a la plena confianza en el Señor. Ayer precisamente escuchábamos, bendito quien pone su confianza en el Señor, porque Él es el que hace grandes maravillas, como hemos recordado en el Salmo, cuando hemos dicho, recordad las maravillas que hizo el Señor. Que la meditación de esas maravillas nos ayude a poner toda nuestra confianza en Él. Tratemos, por un lado, de no rechazar a Cristo en nuestra vida y, por otro lado, que a pesar de todo lo que ocurra, no perdamos la confianza en nuestro Padre, en cuyas manos están nuestras vidas. Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Acudamos a Él con toda confianza. Por la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, para que por medio de la conversión llegue a dar los frutos que Dios espera de ella,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que el Espíritu guíe sus pensamientos y sus obras, de modo que su ministerio gane almas para el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes del mundo, para que, ante el horror de las muchas injusticias, la mucha violencia y, sobre todo, la guerra, se den cuenta de la responsabilidad que tienen ante Dios y ante el mundo a la hora de tomar decisiones y procuren de verdad el bien de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren en sus carnes las consecuencias de la maldad humana desatada, para que reciban ayuda solidaria y cercanía afectiva por parte de los hombres de bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, a quienes el Señor ha concedido el don de la fe, y de personas que nos han cuidado, para que no defraudemos a nuestro amado Padre y nos esforcemos en cambiar realmente a mejor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, tú que eres providente y diriges los hilos de la historia, ven en ayuda de nuestra humanidad enloquecida, para que nos apartemos todos del mal y aprendamos a obrar bien. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y los conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor,
tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor, y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos y sus obispos auxiliares. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, Miguel, Lucía, Juanita, Pepe, José María, José y Dora, Ángela, y los difuntos de la familia Rodrigo Grueso, que confiamos humildemente a tu misericordia.
Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a ella. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que concedas a tu pueblo la salud de alma y cuerpo, para que, haciendo el bien, merezca ser defendido siempre por tu protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Una vez más pedimos al Señor, con la oración del Papa, por el fin del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de estos momentos de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, podéis ir en paz.